Hey, ¿qué onda, gente? ¿Cómo andan? Soy Kiki. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Hoy vamos a ver cómo ordenar en una recta numérica distintos datos, ya sea que sean después de Cristo o antes de Cristo, o que sean grados bajo cero o grados arriba de cero, es decir, números que estén por un lado y por el otro con respecto al cero. Lo primero que vamos a hacer siempre para resolver este tipo de ejercicios es hacer una recta numérica. Una recta numérica es esto: una rayita que marque un inicio, una línea larga que marque el tiempo y otra rayita que marque el final. En algún punto de esa recta vamos a marcar el 0. Yo, como me pinta, voy a marcar el 0 en la mitad aproximadamente. Y después lo que voy a ir haciendo es poner los números negativos de este lado y los números positivos de este lado. Recordando que cuanto más hacia allá nos vamos, es decir, cuanto más hacia la derecha nos vamos, el número va a ser más grande. O sea que cuanto más para allá nos vamos, el número es más grande. Y cuanto más para allá nos vamos, el número es más chico. Es decir que un número que esté acá siempre va a ser más chico a uno que se encuentra acá. No importa cuál sea. Es decir, cuanto más hacia este lado estamos, más grande va a ser el número, ¿sí? O sea, cuanto más para allá se vaya, más grande es. Y por el contrario, cuanto más hacia este lado se venga, o sea, más hacia allá se vaya, más pequeño va a ser el número. Esto de la recta numérica, además de verla de forma horizontal, se puede también ver de forma vertical, que se cumple exactamente lo mismo. Va a estar el 0 en algún lugar, los números positivos van a estar arriba y los números negativos van a estar abajo. Y cuanto más hacia arriba nos vamos, más grande es el número, y cuanto más hacia abajo nos vamos, más pequeño es el número. Ahora, la pregunta que puede surgir es: ¿cuál es la forma correcta de hacer una línea del tiempo? ¿Esta o esta? La respuesta es que ambas son correctas, porque si esta línea del tiempo, si yo la pizarra en vez de tenerla así, la pongo paradita, me queda una línea de tiempo vertical. Es exactamente lo mismo. Entonces, para ir a un ejemplo práctico, vamos a trabajar con un ejercicio que está en el cuadernillo del CPU, que se dio tanto en 2019 y 2020. Es en la página 46, el ejercicio 6. Nos dice que hubo algo que comenzó a hacerse en el 500 a.C. y terminó de hacerse en el 300 después de Cristo. Vamos a ordenar acá el 500 a.C. Si es antes de Cristo, ¿es un número que vendría a ser negativo o positivo? Y primero tendríamos que ponernos a pensar qué es lo que está marcando que sea antes o después de Cristo. Y está marcando el nacimiento de Cristo, que fue en el año 0. O sea que ahí es cuando nace Cristo. Entonces, antes de Cristo va a ser hacia allá, antes de Cristo, y hacia allá va a ser después de Cristo. Por lo tanto, si tengo que anotar el 500 antes de Cristo, lo tengo que anotar, por ejemplo, acá. 500 antes de Cristo, porque es negativo, ¿sí? Y ahora tengo que ordenar el 300 después de Cristo. Como es después de Cristo, lo tengo que poner de este lado. O sea, por ejemplo, acá. 300 después de Cristo. El ejercicio nos pregunta cuánto tiempo tardó en llevarse a cabo esto que hicieron. Algo que arrancó en el menos 500 y se llevó a cabo hasta en el 300. O sea, desde el 500 a.C. al 300 después de Cristo. No se mareen haciendo cuentas de si le tengo que restar o si lo tengo que sumar. Piénsenlo más sencillamente. Estamos situados acá y nos vamos a ir hasta acá. Piénsenlo así. ¿Cuánto tiempo pasa entre acá y acá? Y si estamos en el menos 500, hasta el 0 pasan 500 años. Y desde acá hasta acá, ¿cuánto tiempo pasa? Y del 0 al 300 pasan 300 años. Entonces, si sumamos esta diferencia con esta de acá, nos queda 500 más 300.
O sea que en total pasaron 800 años. Esa es la respuesta correcta. Es decir, más que ponernos a pensar qué cuenta hay que hacer, si hay que sumarlo, si hay que restarlo, si hay que hacer la diferencia o cómo, lo que hacemos es pensar desde el primer número hasta el 0 cuántos años pasaron. Y después pensar desde el 0 hasta el segundo número cuántos años pasaron y lo sumamos. Un error que podemos llegar a cometer es decir, bueno, yo hago 300 menos 500. 300 menos 500 me da menos 200. O sea que el menos 200 estaría, por ejemplo, por acá. Puede, si yo algo lo arranqué a hacer en el menos 500 y lo terminé de hacer en el 300, ¿pudieron haber pasado 200 años únicamente? O peor, menos 200 años? No, de ninguna manera. Y eso se demuestra de una manera súper sencilla, y es que desde acá hasta acá, solo en esta parte pasaron 500 años. O sea que nunca la diferencia entre esto y esto puede ser un número menor a 500, jamás. El ejercicio no termina ahí. El siguiente punto es si esta es la única respuesta posible. ¿Qué les parece? ¿Es la única respuesta posible o hay alguna otra que podría ser también verídica para este caso? Y en realidad es la única respuesta correcta. Si yo te pregunto, ¿cuántos años tenés vos? La edad que tenés vos es una. No es que tenés 20 años y a su vez tenés 58. No, vos tenés 20 años y punto. De acá hasta acá pasaron 800 años y punto, no se discute. Entonces no hay otra respuesta posible para este caso. Vamos a hacer el punto 7 de esa misma página. Nos dice que ordenemos cronológicamente los siguientes sucesos. Nos dice 1. Guerra Peloponesa en el 431 a.C. 2. Revolución de Mayo en 1810 después de Cristo. 3. Llegada de los españoles a América en 1492 después de Cristo. 4. Comienzo de la construcción de la Gran Muralla China en el 214 a.C. Es decir, nos dan 4 hechos históricos y nos piden ordenarlo en una línea de tiempo. ¿Cómo vamos a hacer? Y arrancamos por cualquiera. Arrancamos, por ejemplo, por el primero. Guerra Peloponesa. Complicado. 431 a.C. Entonces, si es antes de Cristo, ¿va a ir acá o va a ir acá? Y claramente va a ir de este lado. Como es antes de Cristo, es un número que vendría a ser negativo. 431 a.C. Y vamos a ponerlo más o menos acá. Menos 431. ¿Por qué pongo el menos? Y porque en una recta numérica no puedo poner antes de Cristo. Antes de Cristo no es un número. Pero la interpretación matemática a antes de Cristo es un número negativo. Vamos con el siguiente. Dice Revolución de Mayo, 1810 después de Cristo. Si es después de Cristo va a ir a la derecha. Exactamente, de este lado. Va a ir, por ejemplo, acá. 1810. Bueno, me cae todo. 1810. Vamos con el siguiente dato. Llegada de los españoles a América, 1492 después de Cristo. Si es después de Cristo, ¿va acá o acá? A la derecha. Bien, va acá. Ahora, 1492, ¿es más chico o más grande que 1810? Y 1800 es más grande que 1400. Entonces, 1492 va a ir acá. Dijimos, 1492 después de Cristo. O sea que va a la derecha. Es más chico que 1810. Por lo tanto, va a ir entre el 0 y el 1810. Por ejemplo, acá. 1492. Perfecto. El siguiente dice comienzo de la construcción de la Gran Muralla China en el año 214 a.C. Antes de Cristo. ¿Va a la derecha o a la izquierda? A la izquierda. A la izquierda. Ahora, 214 ¿es más grande o más chico que 431? Más chico. Es más chico. Entonces, como es más chico que 431, el número va a estar entre el 0 y el 431. ¿Sí? Porque esto recuerden que va a ir 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 10, menos 20, menos 30, menos 100, menos 200, menos 300, menos 400. Por lo tanto, va a ir acá, en esta franja. Y acá te puede surgir una duda, y es decirme, che, Kiki, vos me estás diciendo que cuanto más a la izquierda nos vamos, más chico es el número. Pero sin embargo, el 214 es más chico que el 431 y lo estamos poniendo acá. Bueno, es que en realidad el 214 es un número más grande que el 431. Es complicado lo que voy a decir, pero piénsenlo. Si yo
este mes debo 214 pesos. Y el mes pasado debía 431. Ahora en marzo o el mes pasado en febrero tenía más plata yo. Si bien en ambos casos estoy debiendo plata, en este mes debo menos plata. Por lo tanto, si debo menos plata es porque tengo más plata en mi haber. Por eso es un número más grande, este menos 214 con respecto a menos 431. Si llega a quedar una duda con respecto a esto, déjenmela en los comentarios y lo vuelvo a explicar. Estaba editando el video recién y no sé si realmente se llega a entender esto que acabo de decir. Por lo tanto, lo voy a explicar ahora de nuevo, pero de otra manera. Si lo entendiste bien, avanzá hasta este minuto y listo. Hay dos maneras para resolver esto de la recta numérica y ordenar datos. La primera es la matemáticamente correcta y la segunda es la mía, que para mí es la más práctica y la más sencilla a la hora de resolverlo. Matemáticamente correcto, uno puede ordenar los datos en esta recta si primero piensa qué número es el más grande. Recordemos que si tenemos la recta, el 0 va a estar en algún lugar de ella, yo la puse más o menos a la mitad porque pintó. Y recordemos que cuanto más allá, más grande, cuanto más allá, más chico. Por lo tanto, si yo en esta recta quiero ordenar, por ejemplo, el menos 1, el menos 1, como sé que está prácticamente al ladito del 0, sé que va a ser de los números más grandes de los negativos. Es decir, que tendría que estar bien cerquita del 0. Obviamente va a ser más grande que el menos 8 y por lo tanto va a estar por acá, más o menos ahí. Así sería la forma correcta de anotarlo, o por lo menos el pensamiento matemáticamente correcto. Pero a mí me gusta pensarlo de otra manera. A mí me gusta pensar que donde está el 0 hay como un espejo. Si se ponen a analizar esto, van a ver que justo acá en la mitad es como si se estuviera reflejando lo mismo de un lado y del otro. Solo que los de un lado tienen esta rayita que es el negativo. Entonces, pensémoslo así. Piensen cuántas unidades o cuántos casilleros nos estamos yendo desde el 0 hacia un lado para ordenar un número. Por ejemplo, para poner el 8, yo del 0 me estoy yendo 8 lugares hacia allá. Y si yo quisiera poner el menos 8, me tendría que ir también 8 lugares pero hacia el otro lado. Si yo quiero poner el 80, tengo que irme 80 lugares para allá. Y si quiero poner el menos 80, me tengo que ir 80 lugares para este lado. ¿A qué voy con esto? Si tengo que poner, por ejemplo, el menos 1. Si fuera un 1 positivo, ¿cuántos lugares después del 0 me iría? Y me iría uno solo. Por lo tanto, si tengo que poner el 1 negativo, me voy 1, pero para el otro lado. Para mí esta manera es la más sencilla porque al ser un espejo, no importa de qué lado lo esté mirando uno. Esto mismo, si yo girara la pizarra, van a ver que los valores en sí no cambian y lo que no cambia tampoco es la distancia. Del 0 acá siempre va a haber un lugar y va a ser el mismo espacio que del 0 a este otro. De acá hasta acá hay la misma distancia que de acá hasta acá y de acá hasta acá hay la misma distancia que de acá hasta acá. Para mí es como un espejito. Espero que se haya entendido bien, los dejo con el resto del video. Entonces, ya tenemos ordenado los 4 datos en la línea del tiempo. Por lo tanto, yo ahora me pregunto, por ejemplo, ¿qué suceso ocurrió primero? Y el primero en ocurrir fue este de acá. El siguiente fue este, el otro fue este de acá y por último este de acá. Otra pregunta posible podría ser, ¿cuántos años pasaron entre este suceso y este suceso de acá? No tengo ni idea, pero podemos calcularlo como habíamos dicho antes. Vamos a ir de acá hasta el 0. ¿Cuántos años pasaron? Y del menos 431 al 0 pasaron 431. Y desde acá hasta acá, del 0 al 1492, pasaron 1492 años. Si lo sumamos, 431 más 1492 va a dar algo así como 1923. Revísenlo porque puede ser que esté mal. Vas a usar la calculadora. Entonces, en total, entre acá y acá, pasaron 1923 años. Es decir, pasaron 431 hasta acá y 1492 hasta acá. Si yo digo, por ejemplo, en el menos 214 o en el 214 a.C. nació una persona que vivió 70 años. ¿En qué año murió? Y nació acá, el tiempo va hacia acá o va hacia acá. Y hacia la derecha. Va hacia allá, siempre avance hacia adelante. Si la persona nació acá y vivió 70 años, ¿en qué año estamos? ¿O en qué año murió? Y si nació acá y vivió 70 años, piénsenlo así,
cuando tenía un año, ¿en qué año estaba? Y en el menos 213. Cuando tenía 2 años, en el menos 212. Es decir que le va sumando cada año que pasa. Entonces, para saber en qué año murió, hacemos menos 214 más los 70 años que pasaron. Si hacemos esta cuenta, efectivamente nos da que murió en el año 144 antes de Cristo. Acá, 144 antes de Cristo. Si por ejemplo tienen un ejercicio típico que suelen tomar y es un ejercicio que toma con respecto a un submarino y un avión, por ejemplo, voy a hacer la línea vertical, así trabajamos con este tipo de líneas también de gráficos. Marcamos siempre el 0 y recordamos que los positivos van arriba y los negativos van abajo. Supónganse que tenemos un submarino a 50 metros bajo el nivel del mar, menos 50, y tenemos un avión a, no sé, 200 metros encima del nivel del mar, o sea, más 200. Yo les pregunto, ¿qué diferencia de altura hay entre el submarino y el avión? Y hay, de acá hasta acá, ¿cuánto hay? Del menos 50 al 0 hay 50. Y del 0 al 200 hay 200. Por lo tanto, en total hay 250 metros de diferencia. Si yo dijera, el submarino descendió 15 metros más y el avión aumentó su altura 20 metros, ¿dónde se encuentran ahora? Y si el submarino descendió 15 metros, estaba en menos 50 y descendió 15 metros más, ahora va a estar en el menos 65. Y no me acuerdo qué había dicho con respecto al avión, pero supónganse que el avión aumenta 20 metros su altura, y entonces si estaba en el 200 y aumenta 20 metros su altura, se va al 220. Y ahora sí, ¿qué diferencia de altura hay entre uno y otro? Lo mismo que antes. De acá a acá hay 65 y de acá a acá hay 220. En total hay 285 metros de diferencia. Si yo dijera, por ejemplo, que el avión está en 220 metros de altura y que hay una diferencia entre el avión y el submarino que está acá de, en total, 250 metros de diferencia. Significa que entre el avión que está acá y el submarino que está acá hay 250 metros de diferencia. Pero yo no sé justamente a qué altura se encuentra el submarino. ¿Cómo puedo hacer para calcularla? Y exactamente lo mismo que hicimos antes, pero a la inversa. Sabemos que de acá hasta acá hay 250 metros de diferencia. Si el avión está en el 220, de acá hasta acá, ¿cuánto hay? 220, exactamente. De acá hasta acá hay 220. Y sabemos que de acá hasta acá hay 250. Y de acá hasta acá hay 220. ¿Cuánto hay acá entonces? Y hay 250 menos 220. Eso es 30. Significa que el submarino se encuentra en menos 30 metros de profundidad o 30 metros bajo el nivel del mar. Bueno gente, eso fue todo de este tema. Si les llegó a quedar alguna duda o algo que no llegaron a comprender bien, déjenme la duda en los comentarios o mándenme una duda por privado. Espero que el video les haya gustado. Si les sirvió, dejen un me gusta y un comentario que me llena de aliento para seguir haciendo los videos. Realmente me lleva banda de tiempo filmarlos y editarlos, y los mensajes que me dejan me remotivan a seguir haciéndolos. Y nada, nos estaremos cruzando pronto en la universidad. Hasta luego. Ah, y que conste que encima me levanté a las 8 de la mañana para hacer el video este. Así que si me cruzan en la universidad y me quieren dar un chocolate o un mate para agradecerme, no me molesta.